Hola amigos, esta vida está llena de misterios. Una pregunta que siempre ha acompañado al humano en su existencia es ¿hay vida después de la muerte? Hay muchas personas en el mundo a las cuales de generación en generación han experimentado en su vida fenómenos espirituales, personas a las cuales se les ha muerto un familiar y al cabo del tiempo tener una aparición del espíritu de ese familiar fallecido, para darle un mensaje coherente sobre algún hecho que interesa a la persona que experimenta esa visión y le avisa de algo venidero, una aparición de medio cuerpo más o menos y con el aspecto físico que tenía en vida. Muchas son las personas que creen que con la muerte acaba todo y otros muchos creen que el muerto nada sabe. ¿Por qué ocurren estas cosas a tantas personas del mundo si después de la muerte no hay nada? ¿Qué visiones son esas de familiares siempre fallecidos y que dan un mensaje que desconoces previniendo de algo que después ocurre tal cual? Si el muerto nada sabe. Son sucesos que siempre han sido un tema tabú o incómodo a tratar, ya que tienes que elegir muy bien a la persona que le cuentas estos sucesos, por temor a que te tachen de loco o endemoniado según en qué sectores. En este canal tienen la libertad de poder hablar de sus experiencias sin el temor de que los tachen de nada, y más aún podrán conocer por qué suceden muchas cosas espirituales. Hoy vamos a tratar de responder a estas dudas. Después de la explicación, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero, ¿no han pensado que estas visiones pueden ser pruebas de que existe vida después de la muerte? Son tantos los misterios que si hablas de cosas que se escapan a lo que tenemos establecido, lo dan por falso. Yo siempre digo, somos muchos en el mundo, porque tú no sepas de algo. ¿No puede haber alguna persona que por alguna explicación sepa lo que la mayoría desconoce? Denme una oportunidad. En mi canal voy a dar pruebas de la existencia de la vida después de la muerte. Como el matemático con sus cálculos algebraicos demuestra su teoría. Yo les demostraré la existencia del mundo espiritual. Si buscan encontrar explicación científica de hechos espirituales, les digo que la ciencia ni puede ni podrá experimentar sobre ella porque no es material. Si deseas saber sobre el mundo espiritual y la vida después de la muerte, este es tu canal. Voy a puntualizar algo antes de empezar. Lo que voy a explicar ocurre cuando es una muerte natural, predeterminada por el Padre, y esa alma no tiene arraigo a lo terrenal. Cuando son suicidios, asesinatos y según qué accidentes, porque unos sí pero otros no, esto solo Dios lo sabe, es diferente. Busquen mis vídeos para más explicación. Comenzamos. Comienzo explicando que el cuerpo tiene vida por la energía vital que lo posee. Todos los seres vivos de la Tierra viven por la energía vital y se distinguirían en tres grupos. Las plantas, las cuales tienen vida, pero no poseen conocimiento. Los animales, los cuales tienen inteligencia y patrón de conducta establecido. Y el humano, el cual posee una energía vital dotada de una inteligencia que puede desarrollar. Esta sabiduría le da la obligación de proteger y cuidar a los dos grupos que habitan con él este mundo y el planeta. Cuando la energía vital sale de cualquier cuerpo, se dice que ese cuerpo muere. Pero realmente nada muere, porque la materia que decimos que muere se transforma en nueva materia viva. Y la energía vital vuelve al todo, a la fuente universal, que es de donde sale la energía vital de cada uno. A esta energía vital la solemos conocer como espíritu. Y cuando los órganos humanos fallan, causan que el espíritu salga de ese cuerpo porque ya no funciona. El hilo de la vida o de plata que ataba el espíritu al cuerpo se corta, haciendo que ese espíritu vuelva de nuevo a la fuente de energía, de luz de donde vino, donde se encuentra el Padre de todos estos espíritus y el Creador de todo, el cual cede a sus hijos esta tierra como lugar donde puedan desarrollar sus cualidades y aprender de las situaciones de la vida, y demostrarle el amor que podemos darnos los unos a los otros, entre hermanos, hijos de un mismo Padre.
Una diferencia muy grande que tiene el espíritu del humano con respecto al del animal es que cuando está en la tierra debe cumplir una serie de normas de conducta, las cuales, según su cumplimiento en vida, afectará después de dejar el cuerpo a ese espíritu que desencarna. No en todas las ocasiones, pero si has sido una buena persona con tus demás hermanos, el Padre permite algo maravilloso: que tus familiares que se fueron antes que tú y creías que jamás verías, vayan a acompañarte en el momento del desprendimiento del espíritu y abandono del cuerpo físico, para hacerte el tránsito de lo material al plano espiritual más agradable. Os dejo vídeo explicativo más extenso arriba, pero siempre no es así, cada persona es una historia. En mi canal podréis ver varios vídeos de experiencias reales, contadas por seguidores, dando veracidad a este hecho maravilloso, el cual comienza a veces días o semanas antes del fallecimiento. El espíritu entra en el plano astral, a veces acompañado por familiares, otras no, según su vida, sintiéndose bien y dejándose llevar hacia esa luz que le hace dejar atrás la vida que acaba. Lo normal que sucede es que el espíritu entra en un estado como de no saber qué sucede, que suele durar un tiempo, y la conciencia continúa igual después de dejar el cuerpo. Por eso mi consejo de saber sobre estos temas, porque tu mente estará más preparada a lo que encontrarás. Hay espíritus que necesitan un periodo de adaptación y descanso, por eso tiene que pasar un tiempo para poder soñar con ellos. No se les debería molestar hasta que pasara un tiempo y se adaptara a la nueva dimensión, uniéndose en armonía con más espíritus de su misma condición, frecuencia energética. Si los lloramos mucho, los atraemos a la tierra, lugar al que ya no pertenecen, con nuestra mente, recordándolo a cada instante, no dejándolo descansar ni avanzar en su nuevo estado. En muchos momentos, si piensas o comentas recordando momentos o situaciones de la vida de esa persona, ese espíritu acude a la llamada y le gusta que hablen bien de él y recuerden su paso por la vida. Como siempre digo, esto no es una regla exacta. Cada espíritu tiene una historia y tal vez no acude porque está ocupado. Algunos espíritus suelen volver y estar con su familia un periodo de tiempo, dependiendo del caso particular de cada uno, pero sobre todo por la preocupación de cómo llevará su familia a la nueva situación o temas a supervisar. Muchas personas suelen notar al poco de fallecer la presencia de su familiar, y estará con vosotros hasta que se asegure que estáis bien. Después dejaréis de notarlos, ya que ellos deben continuar su vida en otro plano. Suelen estar con vosotros viendo cómo repartís sus pertenencias, día de lectura del testamento o su propio funeral. Un consejo: repartiros justamente y sin egoísmo los bienes que os cede el difunto, porque os está viendo. Y cuando tienen unos hijos que se respetan y quieren, se enorgullece de ellos. Pero cuando se tiene víboras como hijos, que se llegan a querellar con sus hermanos por los bienes del padre fallecido, o hacen falsedad documental para quedarse con más parte de la herencia, sufren mucho y los hacen llorar, aunque no lo creáis. Es cuando esa pobre alma se da cuenta de la clase de hijos que realmente tenía. Así que por lo menos tengamos un poco de decencia y respeto por el fallecido que nos está viendo. Que todo en esta vida no es el dichoso dinero, destruye familias. Están con vosotros en muchas ocasiones y se alegran o entristecen según hagáis. Hay una falsa creencia que cuando mueres vas o al cielo o al infierno. Y eso no es del todo así, porque ni el bueno es tan bueno para merecer el cielo y la gloria, ni el malo tan malo para ir a ese lugar. En la justicia de Dios hay dimensiones intermedias para ir exactamente donde te pertenezca. El espíritu que llega a su dimensión tiene un proceso de adaptación y recuperación de lo vivido y sufrido,
Allí ellos se dan cuenta de la realidad, porque al dejar el cuerpo se le caen los velos que le hacían olvidar esos conocimientos que poseía siendo espíritu, y que le eran tapados con el fin de no recordar posibles vidas pasadas, las cuales su recuerdo pudiera interponerse en el buen desarrollo de la nueva vida. Pero sobre todo cuando ven a todas esas almas vestidas de blanco y llegan a ver a Jesús, a la Virgen, a arcángeles, es cuando lloran pensando el bien que podían haber llegado a hacer en vida y no lo hicieron. Hubieran vivido con diferente pensamiento, hubieran intentado no hacer mal a nadie y aprovechar sus años de vida. Muchos me preguntáis si nos reencontraremos con nuestros familiares. Por supuesto que sí. El reencuentro con los familiares es de lo más bello que puede haber. El amor, la ternura verdadera de alegrarse de verse y de desearte lo mejor. El que ha sido buena persona entra triunfante en la luz y orgulloso de su paso por la vida. Pero el que tuvo errores entra temeroso de lo que le puedan hacer o reprochar. La mentalidad a veces cambia y al ver la luz se arrepienten de lo que han hecho, pero otros no cambian. Otros siguen igual que como eran en vida, porque realmente su forma de ser y de pensar continúa igual al dejar el cuerpo. Tengo experiencias de las dos maneras, espíritus que no sabían que estaban muertos. Estar hablando de mala manera y al darles la luz y ayudarlos, pedir perdón por su comportamiento y elevarse. Y otro, familia de mi mujer, estar tiempo vagando, darle la luz a través de hacerle la misa con flores y todo como os he recomendado a veces, y aun con todo, su comportamiento y palabras hacia nosotros no varió mucho, aunque nos lo agradeciera. Habemos de todo en la viña del Señor. Por eso lo bueno del que sabe de estos temas, porque sabrá que Él está sucediendo y ese periodo de turbación puede ser menor al conocer sobre ello. El espíritu tiene una individualidad que recupera al dejar el cuerpo. Recordará todo lo que sabía antes de encarnar, existencias pasadas y los errores que haya podido cometer en su trayectoria. Al saber de sus errores pasados y cómo decidiera vivir su vida antes de nacer, es cuando entenderá claramente las cosas que ha sufrido en vida. Si han sido pruebas para superarse, por expiación o la maldad le atacó incesantemente. Al abandonar el cuerpo, dejará con él todos los dolores y minusvalías que pudiera tener. Para estar libre y pleno de sentidos como espíritu, no hay dolores ni impedimentos para tu movilidad en el más allá. Como he dicho antes, la bienvenida a la nueva dimensión os la dan vuestros familiares que parten antes que vosotros. El recibimiento es precioso, cargado de sentimentalismo y amor puro. Porque los sentimientos allí, los gozos y las penas, no las conocemos como aquí. Allí es todo más puro, a flor de piel, con más intensidad y de verdad de corazón, sin nada que lo ensucie. No hay abrazos o besos como aquí, porque no tienen cuerpo, son energía, pero los sentimientos de afecto son más intensos. Amor puro y limpio. No hay dolores del cuerpo, pero sí hay penas, preocupaciones, alegrías, sentimientos que sientes con más fuerza que aquí. Vas de un lado a otro con tan solo desearlo y tardando milésimas de segundo y la comunicación es telepática. Os puedo explicar para que os hagáis una idea, pero el vocabulario humano no llega a abarcar las explicaciones del mundo espiritual, ni lo que os podáis imaginar con la realidad. Os quiero explicar también que ves tu vida pasar como en una película y recordarás realmente las cosas necesarias, por así decirlo, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, para valorar tu vida. En un vídeo que hice en el otro canal, dije algo que no me supe explicar. Primero, que cuando se suicidaban iban al castigo. Me equivoqué en decir castigo, lo siento. Van a la oscuridad. Infringe la ley de Dios, lo explico en el vídeo de arriba. También dije que el juicio que se hace a las almas era sobre los 40 días, y no es del todo así. Era para que os hicierais una idea. Pero en realidad el juicio a cada uno se le hace cuando esa alma está preparada para afrontar el juicio.
No hay un tiempo estipulado, a veces tarda mucho tiempo en hacerle el juicio. Pero es necesaria su realización para que el alma aprenda de sus errores y sepa cosas necesarias para su avance y progreso. ¿Que es duro afrontar nuestros actos y más ante Dios? Pues sí, por eso pido de nuestros buenos actos en vida, para afrontar los errores cometidos con muchas buenas obras. Quería explicar algo con respecto a vuestros familiares. Estáis con vuestros familiares, pero según estén elevados, los podrás ver, pero no interactuar con ellos en un tiempo. Veamos, dependiendo de las vidas que hayas vivido y lo que hayas progresado en esta última vida, tendrás un cierto grado de elevación espiritual, y te pertenecerá estar en una dimensión u otra, dependiendo de esa elevación, con espíritus afines a ti y de la misma categoría. Me explico. Las dimensiones son como una escalera, cada peldaño es una dimensión. Cuanto más elevado estás, un peldaño más alto estará tu dimensión. El Padre y la sabiduría de los espíritus superiores están arriba de esa escalera, que es donde el Padre quiere que llegues por tus propios méritos. Y se tarda una vida y otra hasta llegar al final de esa escalera espiritual. El espíritu que haya llegado al nivel 4, por ejemplo, podrá visitar a los familiares que estén en las dimensiones más bajas de donde él está, la 3, la 2, la 1. Si tu padre está en una dimensión más baja que tú podrás ir a visitarlo, pero él a ti no. Nunca podrá un espíritu entrar en una dimensión superior a su grado de elevación. Tendrás que esperar a que tu familiar decida ir a visitarte si él está en niveles superiores. Si estás en el nivel 3, no podrás visitar el 4. Por eso la importancia de hacer bien las cosas en vida, para que al volver a la luz tengas ciertas ventajas y estés mejor, claro está. Pero no os preocupéis por si vais a estar juntos, sí lo estaréis. Pero hay que tener en cuenta que hay trabajo a hacer también, cuando uno esté preparado para ello. También me habéis llegado a preguntar si no teníais familia, ¿con quién ibais a estar? ¿O quién os acompañaba a la luz si estabais solos? Nunca nadie está solo, aunque aquí lo estés o aunque hubieras tenido problemas con la familia de esta vida. Puedes tener familia de otras vidas que no recuerdas y te están esperando. Pero nunca nadie está solo, porque el afecto que te dan el resto de almas que hay allí es más que familiar. En cada dimensión se trabaja a distinto nivel en el progreso y perfeccionamiento de lo que se necesite, siempre para el bien común y de buen agrado por parte del espíritu. No es como aquí en la tierra, que te da pesar ir a trabajar, depende del trabajo que tengas. Todas las almas con buena predisposición hacen por ayudar durante la estancia en la dimensión, y están felices al desempeñar esas funciones. Unas ayudan al progreso y perfeccionamiento de otras almas, otras ayudan en la recepción o acompañamiento de almas que llegan a la luz, niños o mayores. Muchas ayudan en la tierra a familiares, como ángeles de la guarda o guías protectores. Otros a que la ciencia avance, la medicina y la humanidad progrese en adelantos y conocimiento. ¿Qué pensáis? ¿Que cuando a alguien se le ha ocurrido un invento, ha sido él el que lo ha pensado? Ha puesto la intención y los espíritus buenos han ido a ayudarlo en su propósito. Al igual que los espíritus de niveles superiores ayudan a personas en sus intenciones buenas de hacer algo para el mundo, están los de las dimensiones más bajas que también los incitan y ayudan a obrar el caos y la maldad en todas sus facetas. Tú piensas de hacer algo y ellos te dan las directrices y su apoyo, tanto para bien como para mal. Por eso la importancia de rezar y pedir ayuda al Padre te envía a estas almas con ánimo de ayudarte si es viable y preciso. Soñar con un familiar fallecido es maravilloso.
Es una comunicación real que estás teniendo con Él mientras duermes. Porque al dormir nuestro espíritu se libera del cuerpo y entra en el plano astral, permitiendo la comunicación con ellos y sin llegar a abandonar el cuerpo en su totalidad. Porque sigues atado con el hilo de la vida a Él. No siempre se tiene comunicaciones con ellos, primero porque, como dije, pueden tener misiones y estar trabajando en ese momento. No estar preparados para la comunicación, o el padre no verlo viable aún por alguna circunstancia, o haber estado con ellos y no recordarlo como un sueño en sí. Qué bonito es que el familiar fallecido se muestre en sueños para deciros que no os preocupéis, que está bien, como mucho me habéis contado. O soñar con el familiar que os está dando a entender que está triste o enfadado, o está en un lugar donde no se encuentra bien por alguna razón y pide ayuda. Hay que intentar recordar los sueños al despertar, porque nos pueden dar comunicados por ese medio, que afecten a familiares, a nosotros mismos o nos digan que necesitan ayuda. Si soñáis con vuestro familiar triste, enfadado, mal en general, podéis hacer el consejo que os dejo en el vídeo de arriba. Hay personas que han llegado a ver a su familiar en espíritu, como las apariciones que os decía al comienzo del vídeo. Pero el verlos así es más impactante para la persona que si los ve en sueños. Da igual que el sueño haya sido muy raro y en lugares que no has visto nunca. Lo que tienes que intentar es recordar el momento en el que estás con tu familiar y lo que habláis, ya que en el sueño os dais cuenta de que ese familiar ya falleció y estás con él, pero lo ves normal y no te sorprendes, continuando como si nada. A todos aquellos que lo están pasando mal por la muerte de un familiar, les aconsejo pedirle al Padre de soñar con ellos, para que por lo menos veáis que está bien y vuestra herida cicatrice más rápidamente. Habiendo tenido una última comunicación. El Padre no te exige que hagas grandes cosas si no es tu cometido. Quiere que vivas tu vida, Él te da las normas, el cuerpo, el lugar donde desarrollarte y hacer tus pruebas. Teniendo en cuenta el haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. E intentando ser como eres, e ir ayudando por donde vas a los que tienes alrededor en cada momento. A veces solamente se ayuda con tu presencia, si eres simpático y creas buen ambiente, o unas palabras bonitas de ánimo o apoyo, otras veces sin hablar, un mismo abrazo o mirada de complicidad. No hace falta que montes una ONG e intentes salvar el mundo. Si tú tienes contento y ayudado a tu círculo de personas conocidas, el otro tiene ayudado a su círculo y así cada persona ayudara a su círculo más cercano, familiares, amistades, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y gente que te topas en la vida sería más fácil y bonita. Nos haríamos la vida más fácil ayudándonos mutuamente. Un extraño no es un rival porque no lo conozcas. Si necesita ayuda, ayúdale. A ti te gustaría que lo hicieran contigo. Intenta ser una persona que la gente tenga buena opinión de ti. Porque si las personas están orgullosas de ti, el Padre Celestial más aún. Pienso que está claro que si haces actos ilegales, incívicos, en tu solo beneficio o en perjuicio de los demás, tu lugar estará en dimensiones más bajas y no tan agradables. Cuanto más abajo, más oscuridad y maldad. Pero ya hablaré de las dimensiones más extensamente en otro vídeo. Deja malos vicios que te perjudiquen y hagan sufrir a tu familia. No habléis mal de los demás a sus espaldas y no seáis rencorosos y vengativos. Podría poneros muchos ejemplos, pero tan solo tenéis que pensar si el acto que vais a cometer perjudica a alguien. Si vas por la vida intentando no perjudicar a nadie, ya estáis avanzando, porque le haces bien, no haciéndole mal. Es como decir, vive y deja vivir. Hablo de Jesús porque realmente bajó a la tierra como Dios hecho hombre. Una parte de Dios hecha hombre, para guiarnos y enseñarnos a cómo librarnos de los males que nos causamos nosotros mismos. Las religiones no existen, porque Dios solo hay uno, el Padre de todos.
Jesús vino a muchas cosas, pero una de ellas fue intentar unificar las doctrinas de todas las religiones que habían. Con la máxima, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por medio de las religiones, los hijos, en nombre del Padre, han hecho mucho bien y mucho mal. La maldad ha usado las religiones para manchar el buen nombre de Jesús. Porque la palabra del Padre no se enseña ni con miedo, ni con dolor, ni siendo pesados forzando a creer. El amor al Padre debe nacer solo, cuando la persona se vea preparada, debe nacer del fondo del alma. Y cuando esté preparada va a sentir algo maravilloso, que es ser querido de verdad, de corazón. Y estos sentimientos y creencias fluirán solos, sin forzarlos. Muchos de ustedes no creerán en las cosas que estoy contando, tal vez porque no se las habían explicado así. No pretendo hacerles cambiar de ideas, ni que crean en mí. Pretendo que crean en Él, y que no crean en todo lo que se lee al pie de la letra, porque se confunden al creerlo así. La espiritualidad explicará cosas que las religiones y religiosos no han sabido interpretar durante el paso de los siglos. Cuando la persona ha sido correcta de comportamiento en su vida, cosa importante, le suele suceder lo que estoy explicando. Muchos tienen temor a morir y al qué les sucederá a ellos porque no se han comportado bien del todo. No están orgullosos de sus actos y se arrepienten de ello. Yo les digo que no se preocupen en exceso por ello. Que mientras tengan vida por delante, cada día brinda una oportunidad nueva de enmendar malas acciones con buenos actos, o compensando a aquellos a los que se le hizo mal en algún momento. Esto compensa las malas actuaciones con buenos actos sobrados por el arrepentimiento. Por eso intenten obrar bien, para no tener que compensar nada. Porque el que obra mal tendrá que compensarlo más adelante. Y se arrepienta o no, el mal está hecho y las cosas cambian a como lo explico ahora. Las bajas dimensiones son un tormento para ese alma, reviviendo situaciones que le hacen sufrir, atormentándose por ello continuamente, y el clima gris en el que pasan su estancia allí es desolador. Y no es castigo de Dios, sino que vas directo a la dimensión que te pertenece. Vas con los que son como tú, está en ti ser mejor. Ya dijo Jesús, el reino de Dios está en vuestros corazones. Nosotros somos parte de la dimensión donde vamos. Cada uno que está allí hace que esa dimensión sea de la manera que es. Un ejemplo, cuando dicen los barrios bajos de las afueras de las ciudades, la gente teme a esos barrios y no por sus casas, sino por la clase de gente que allí habita y lo que se mueve en esos barrios. Pues las dimensiones son igual, cada uno habitará el lugar como él sea interiormente. La persona que ha obrado realmente mal va directo a estas dimensiones al fallecer. Un espíritu que su comportamiento ha sido malo con el resto de sus hermanos no entra en el reino del Padre, porque no tiene ni ánimo ni predisposición a ayudar ni a ayudarse a sí mismo. Es rebelde y no acepta las reglas. Todos dicen que Dios castiga, y es un error pensar eso. Tus actos y tu actitud, el querer mejorar o no, te llevan donde pertenezcas. Lo bajan abajo a almas de su mismo nivel y allí permanece hasta pasar todos los estados que deba pasar. Y cuando se arrepienta y quiera mejorar, se le ayudará a ello. Como cual buen padre le dará la oportunidad a su hijo rebelde de compensar sus errores del pasado. Porque hasta el más malo de todos tiene el derecho de corregir su comportamiento y enmendar sus actos si está arrepentido. De ahí la bondad de Dios, y no sufráis, porque Dios tiene la justicia verdadera y exacta con cada uno. Entonces deciros que la vida después de la muerte de cada persona no es igual para todos. Dependerá de tus actos y como sea tu esencia. Pero yo les iré explicando en mis vídeos sobre cada caso.
al igual que esto ocurre para todas las personas del mundo, da igual su creencia religiosa. Solo hay un Dios, el Padre de todos. El mensaje que dio Jesús no era para unos pocos, era para el mundo entero. Volviendo a nuestros familiares fallecidos, no sufran tanto por ellos, porque ellos continúan en otro lugar, y ustedes sabrán cuál es si conocieron realmente a la persona. Si sufren por ellos, ellos sufrirán por ustedes al ver que su partida les ha hecho tanto mal. Recompóngase lo antes posible, porque deben continuar, tanto ustedes como ellos. Déjenlo marchar y descansar, más aún si ha tenido una vida difícil. Se merece descansar y estar bien. Así que no preocupaos por ellos, preocupaos por vosotros y vuestros actos. Porque ellos ya hicieron su vida, pero vosotros aún tenéis oportunidad de aprovechar vuestro tiempo aquí. Allí todos los miedos y dudas se disipan. El que no oía, oirá perfectamente. En general, el que estaba en su cuerpo prisionero de movimientos y sentidos, allí se sentirá como el pájaro que se libera de su jaula y vuela en libertad. Los que aquí quedamos creemos que se han marchado para siempre. Y no es así. Muchas veces están con nosotros, porque aunque no los veamos, no quiere decir que no estén. Y cuanto más solo crees que estás, más compañía tienes. Espero hayan entendido que aunque dejen el cuerpo, la vida continúa más allá de la luz.